Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a estar viendo esta grabación. Hoy lo que vamos a ver es la clase número 4 de Historia Argentina, siglo XX y siglo XXI. Vamos a continuar con los temas del eje 1. En este caso vamos a ver ahora todo lo que referido a las cuestiones sociales de lo que fue el periodo de generación del 80 del régimen conservador. Ya saben que estamos haciendo un análisis de todas las características, ¿no? Primero vimos la política, después la economía, ahora vamos a ver algunas cuestiones sociales. Con esto vamos a terminar esta primera parte, antes del receso de invierno. Ya cuando regresemos me gustaría ver todo lo que fue la transición, entre comillas, hacia los gobiernos radicales. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo influyó, cómo impactó la inmigración en la Argentina, muy importante, ya que fue el periodo de inmigración más importante de nuestro país, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Vamos a ver cómo se fue transformando el sector de los trabajadores, es decir, vamos a ver cómo la inmigración impactó, por un lado, cómo el modelo agroexportador necesitaba de mano de obra, tanto en el campo como en la ciudad. ¿Qué pasó? O los conflictos rurales que hubieron justamente en el ámbito de lo que es el campo, y los conflictos urbanos, ¿no? Cómo fue surgiendo ese movimiento obrero argentino en esa incipiente industria que vimos que comenzó a existir. Cómo la inmigración trajo, además de por ahí todos los beneficios, entre comillas, que esperaba el gobierno, también algo que no tenían en cuenta era que junto con los inmigrantes venían algunas ideas que no circulaban en la Argentina, todo lo referido al socialismo, al anarquismo, al sindicalismo, ideologías preferentemente de izquierda y que van a comenzar a organizar enfrentamientos contra las autoridades. Se va a comenzar a organizar, como les dije, el movimiento obrero argentino, la oposición política, además de la Unión Cívica Radical, como ya vimos, van a surgir los partidos socialistas, por ejemplo. Entonces vamos a ver que la inmigración vino a dinamizar, a transformar por completo la sociedad argentina y ya va a tener una gran influencia y vamos a ver sus consecuencias en el siglo XX. Así que también saben que vamos a hacer un trabajo práctico para estos temas que venimos estudiando, pero lo voy a hacer en un video aparte, voy a explicar exclusivamente el trabajo práctico, así que van a tener que ver ese para saber un poco qué vamos a hacer. Acá voy a tratar de explicar únicamente los temas de esta clase, ¿no? Primero, mostrarle un poco el módulo de este entonces, en el cual, bueno, vemos tema transformaciones sociales durante el régimen conservador. De manera general, ¿no? Como en todos los módulos, hablamos un poco de la llegada masiva de inmigrantes. Si bien en la Argentina, desde mediados del siglo XIX ya había inmigración, a medida que se fue consolidando el país, se fue pacificando. Ya saben que a partir de la llegada de Roca al poder de 1880 se terminaron los conflictos internos, se dio impulso a la inmigración como antes nunca había pasado, hasta 1914, año que empieza la Primera Guerra Mundial, y bueno, por la naturaleza del conflicto se cortó un poco, entre comillas, o disminuyó, mejor dicho, la inmigración hacia la Argentina. Después va a repuntar un poco tras la Primera Guerra Mundial, todo lo que fue la década del 20, del 30, mucha gente también escapando de los totalitarismos en Europa, pero ya no al mismo ritmo que en esta etapa, ¿no? Así que bueno, un poco es eso lo que vamos a ver. La llegada de la inmigración significaba mano de obra nueva, la cual el Estado argentino necesitaba para continuar profundizando el modelo agroexportador. Se necesitaban sobre todo la idea de gobierno, ya desde, podríamos decir, desde la etapa de Alberdi y de Sarmiento,
en adelante, era que la inmigración europea sirva para, más que nada, trabajar la agricultura y la ganadería. Es por eso que se habilitaron, podemos decirlo, se fundaron muchas colonias agrícolas en el interior de la Argentina, con estas familias inmigrantes que llegaban, y según lo que entendían las autoridades de aquel entonces, iban a servir para trabajar la tierra, para enseñar también a la gente que ya vivía aquí como las técnicas de agricultura, de ganadería. Eh, Vamos a ver que en principio, y esto está implícito en la Constitución, se fomentaba la inmigración europea, pero no de cualquier parte de Europa, sino específicamente de de Europa anglosajona, más que nada Islas Británicas, Gales, Irlanda, Escocia, norte de Europa, que por ahí eran las zonas donde mayor importancia le daban a estos temas, pero por el contrario de lo que querían las autoridades, terminaron viniendo más que nada españoles e italianos. Eh, no, con esto no digo que no hayan venido personas de otras partes de Europa, pero sí el grueso, la mayoría, vinieron de España y de Italia, sobre todo la zona del sur. Era gente también que por ahí no tenía las condiciones o el conocimiento que se buscaba, pero bueno, se lo aceptaba igual, ingresaron. Muchos de ellos no vinieron con, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo el Estado invitado, abrió oficinas en Europa para que la gente ingrese, los inmigrantes vengan, y se les prometía una tierra, se les pagaba el pasaje, bueno, todas esas cuestiones por ahí algunos no lo vivieron, sino que directamente vinieron hacia la Argentina y acá se encontraron con una realidad por ahí distinta a la que pensaban, ¿no? Muchos se quedaron deambulando en Buenos Aires, en la zona del puerto, y su condición de vida medio que no mejoró mucho más de la que tenían ya en Europa. Así que bueno, vamos a ver un poco de todo esto. Fíjense que sin lugar a dudas, más allá de dónde provengan, el país o el Estado consideraba que la Argentina necesitaba aumentar su población, por lo cual todos los contingentes que llegaban eran aceptados. Y ahora, eso por un lado, si tenemos que hablar de cómo transformó la inmigración, ya después les voy a mostrar los textos. Ahora, por otro lado, vamos a ver el impacto social que tuvo y sobre todo en la importación de estas ideas que les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tengamos en cuenta que Europa, fin del siglo XIX, ya estaba más que nada bastante arraigada a todas las ideas del socialismo, sobre todo el socialismo científico de Marx, los movimientos obreros de cada país, ¿no? Todo lo que ustedes ya vieron, las consecuencias de la revolución industrial y el surgimiento de este movimiento obrero. El anarquismo también, ya yendo un paso más allá, ¿no? Ya directamente utilizando la violencia para tratar de aniquilar el Estado. Y también lo que es el movimiento del sindicalismo, ¿no? La organización de los trabajadores para conseguir mejores salariales, mejores derechos, mejores condiciones de trabajo. Bueno, todo eso vino acá en Argentina y obviamente que tuvo su impacto. Así que nosotros vamos a ver cómo se van a ir formando, sobre todo en las ciudades. Obviamente que en las áreas rurales también existieron algunos conflictos, pero en las ciudades más. Las primeras organizaciones obreras que van a ser muy importantes porque si bien acá se van a originar, vamos a ver algunas de ellas, por ahí presten atención a cada una de las que se fueron fundando, van a ser los inicios, después, lo que después va a ser el movimiento obrero argentino ya mucho más centralizado, organizado. Fíjense que las primeras organizaciones obreras se fundaron en la década de 1900 y ya para 1930
se fundó, se organizó la CGT, la Central General de los Trabajadores, que hasta el día de hoy existe. Así que, como les digo, los inicios del movimiento obrero los vamos a encontrar acá, reclamando por las mismas mejoras, condiciones de trabajo salariales que lo hacían en Europa, pero acá en la Argentina. Digo Buenos Aires porque es donde mayor cantidad de inmigrantes hubo, mayor cantidad de fábricas, pero también estos conflictos estuvieron en el interior